Bien. Y entonces hoy vamos a trabajar en el noveno tipo de problema, es el último tipo de ejercicio que corresponde. Justamente acá aclaramos que dentro del noveno tipo de problema vamos a colocar todos aquellos ejercicios de polinomio donde el dato de que dispongas sea la representación gráfica de esa función polinómica. Y a partir de esa representación gráfica se nos pide generalmente conseguir la fórmula matemática de esa función polinómica y podría en algunos casos incluso pedirme determinar algún parámetro que se desconozca. ¿Está? Bien, vamos entonces a empezar a trabajar en este noveno tipo de problema. Y les voy a proponer para hacer un ejercicio, este que está aquí, no está en el repartido. Ustedes después en el repartido voluminoso tienen muchos ejercicios para hacer de este tipo. En este caso te dice que se tiene de dato la representación gráfica de una función polinómica de tercer grado. Se pide determinar, primero, su expresión analítica, su fórmula, después, la imagen que corresponde a una preimagen de 2 y la preimagen asociada a menos 80. Bueno, acá lo importante es lo siguiente. Cuando el dato que se da de un polinomio es su representación gráfica, generalmente conviene pensar en escribir el polinomio bajo la forma de su descomposición factorial. Entonces, primero vamos a recordar algunas cositas. ¿Se acuerdan que si ustedes tienen un polinomio de tercer grado, porque fíjense que acá la letra les decía que estábamos trabajando con un polinomio de tercer grado? Supongamos que yo tengo un polinomio de tercer grado que en forma general escribo así, ¿tá? AX3 más BX2 más C por X más D. Cuando yo tengo el polinomio escrito de esta manera, decíamos que estaba escrito en su forma desarrollada. Está escrito como una suma y o resta de varios términos, ¿tá? Para poder escribirlo bajo la forma de su descomposición factorial, nosotros necesitábamos determinar sus raíces. Pero entonces, para un polinomio de tercer grado, que siempre va a tener tantas raíces como grado tenga, ergo va a tener en este caso 3, se podían presentar dos casos. En un primer caso, que tu polinomio admitiera raíces todas reales. Supongamos que le llamábamos alfa, beta y gamma. Podían ser iguales o diferentes, pero las tres eran reales. ¿Cómo quedaba en ese caso la descomposición factorial del polinomio? Bueno, era el A, es decir, el coeficiente principal, el numerito que multiplica el término de mayor grado, multiplicado por 3 paréntesis, uno por cada raíz real que tenías. Y todos esos paréntesis eran de la forma x menos lo que te había dado la raíz. Repito, esta descomposición factorial es solo para el caso de que tu polinomio tenga 3 raíces reales. Porque después si no podía presentarse otro caso, y era que el polinomio tuviera una raíz real y 2 imaginarias. Recuerden que si tengo raíces imaginarias siempre vienen de a pares. Nunca voy a tener un número impar de raíces imaginarias. ¿Cómo quedaba en este segundo caso la descomposición factorial? El A ya no iba, porque el A Profe, solo iba si todas las raíces eran reales. una cosa, Félix se salió porque no te escuchaba la voz. No sé Ah, por qué, o sea, yo te escuchaba a vos, está. pero él no te escuchaba. Perfecto, perfecto. Tiene que arreglar algo en el audio entonces. Bien, Sí, sí. bien. Ya lo arreglará. Después, repito, cuando no todas las raíces son reales, el A no va. Va un paréntesis por la única raíz real que tenías y después en una ecuación de segundo grado te habían quedado contenidas las otras raíces que eran imaginarias. Esas eran las dos opciones que teníamos cuando estábamos frente a un polinomio de tercer grado. ¿Cuál será mi caso? Si yo voy al gráfico, ¿cómo sé en cuál de las dos situaciones estoy?
Bien, y entonces acá vamos a recordar esto. Si las raíces de un polinomio son reales, estas aparecen como cortes del gráfico con el eje de las X. Entonces, yo voy a volver al gráfico y voy a contar cuántos cortes del dibujo tengo con el eje de las X. 1, 2, 3. Como hay 3 cortes del gráfico con el eje de las X, las 3 raíces son reales. ¿Está claro? Si hubiera sido la segunda situación, el dibujo tenía que estar cortando al eje de las X solo en un lugar y después no lo cortaba más para que estuvieras en esta segunda opción. Así que yo sé que estoy en la primera porque aparecieron 3 cortes del gráfico con el eje de las X. Y cada uno de esos cortes corresponde a una de las raíces reales del polinomio. Entonces, por ejemplo, vuelvo acá y digo, bueno, a ver, primer corte, vamos a suponer que esta fuera el alfa, esta es el beta y esta es el gamma. O sea que en este caso el dibujo me mostraba las 3 raíces del polinomio, menos 4, 0 y 3. Vengo acá, alfa menos 4, beta 0, gamma 3. El otro dato que tengo del dibujo, que aparece bien marcado, es un punto del gráfico. Esto me está diciendo que cuando la X vale menos 1, el resultado es 24. Como quien dice, es una ley del resto. Esto me dice que P de menos 1 es 24. ¿Está claro? P de menos 1 es 24. Ese es el otro dato que aporta el gráfico. Entonces ahora con esta información voy a intentar generar la fórmula de ese polinomio. Así que lo que yo voy a hacer es, decidí que mi polinomio tiene 3 raíces reales, por lo tanto la escritura de ese polinomio en descomposición factorial es esta. Así que vengo aquí y escribo la descomposición factorial de mi polinomio. Y voy a empezar por reemplazar alfa, beta y gamma por los valores entonces que saqué del dibujo. Así que vengo acá, ¿tá? Y escribo, el A no lo tengo, entonces es X menos alfa por X menos beta por X menos gamma. Voy sacando los paréntesis auxiliares, acá adentro te queda X más 4, esto es solamente X, y acá te queda X menos 3. Así que el orden de los factores no altera el producto, A por X más 4 por X menos 3, empieza siendo la forma factoriada de tu polinomio. Pero para que ese polinomio quede perfectamente determinado, te falta el valor del coeficiente principal. ¿De dónde lo voy a sacar? Bueno, fíjense que ustedes del gráfico habían sacado este otro dato, que P de menos 1 era 24. Entonces, voy a utilizar ese dato, voy a hacer P de menos 1, acá, quiere decir que donde hoy habían X, ahora voy a poner menos 1, voy a cambiar todas las X por menos 1, dejo la A, cambio la X por menos 1, todas las X se cambian por menos 1, en lugar de P de menos 1, escribís el 24, luego te va quedando el A, el menos 1, acá adentro me dio 3, acá adentro me dio menos 4, empiezo a operar menos por menos más, esto te da 12, después el 12 que multiplica lo pasás dividiendo y ya sacás el valor del coeficiente principal que te faltaba. Así que volvés acá arriba a reemplazar el A por lo que determinaste y este es tu polinomio escrito en su forma factoriada. ¿tá? Es decir, acabo de cumplir con la primer parte del ejercicio que pedía hallar la expresión analítica de ese polinomio, ¿tá? La fórmula. Bien, ustedes están dando la fórmula de ese polinomio factoriada. Si yo quisiera generar la fórmula desarrollada,
Bueno, lo único que hago es ponerme a hacer acá todas las distributivas, el cuenterío, ordeno, agrupo términos semejantes y termino llevando el polinomio a esa forma desarrollada, si quieren, que es esta que está acá. Pero acá la letra no te pidió si lo quería desarrollado o no, así que puedo perfectamente dar por respuesta el polinomio en su forma factoriada. Vayamos a lo que pide en segunda instancia. Bueno, yo ahora te pido que halles la imagen que corresponde a una cierta preimagen. O sea, quiero la imagen y te doy como dato la preimagen. Vamos a recordar algunos conceptos de función. ¿A qué se le llama imagen? ¿A qué se le llama preimagen? Cuando ustedes tienen una función, ustedes tienen siempre un conjunto de partida, que habitualmente le llaman A, ese va a ser el dominio de la función, y un conjunto de llegada, al que generalmente se le llama B, codominio. Lo que conecta los dos conjuntos es entonces la función. Entonces, en esa, digamos, función que vincula los dos conjuntos, vos asociás, por ejemplo, este valor a un cierto valor en el conjunto de llegada, este elemento en el conjunto de partida con un cierto elemento en el conjunto de llegada, y así. A la parte del conjunto de llegada que aparece conectada a alguien del conjunto de partida, es a lo que le ibas a llamar recorrido de la función. Fíjense que no tiene por qué coincidir el recorrido con el codominio. Puede sobrarme alguien en el codominio sin vincularse a nadie en el conjunto de partida. Esto era un esquema que se hacía de lo que era una función. La función es lo que conecta cada elemento del conjunto de partida con cada elemento en el conjunto de llegada. Ahora bien, los elementos del conjunto de partida configuraban o conformaban lo que se llamaba el dominio o conjunto de las preimágenes. Es decir, que en una función las X son las preimágenes, mientras que el recorrido, o sea, los elementos del conjunto de llegada que estaban vinculadas a cierta preimagen, constituían el conjunto de las imágenes. Es decir, que cuando yo te pido, como acá, fíjense que yo acá te pedía hallar la imagen. Si yo te estoy pidiendo hallar una imagen, te estoy pidiendo hallar un I. Te tengo que dar de dato la X. Entonces, si nos piden hallar una imagen, nos están pidiendo hallar un Y asociado a un cierto X. En nuestro caso, te decían que la preimagen, o sea, la X, era 2. Quiero que determines el valor de la Y, o sea, del f de X. En este caso, quiero que determines entonces P de 2. P de 2 sería la imagen asociada a la preimagen 2. Así que simplemente para hallar P de 2, que es lo que te estaba pidiendo, vas a ir acá, donde hoy había una X, vas a cambiar por 2, como quien dice, estás hallando un valor numérico, cambio todas las X por 2 y hago cuentas. Y entonces, menos 24 sería la imagen que corresponde a una preimagen que es 2. Menos 24 es la Y, o sea, el P de X, asociado a un X, 2. Finalmente, en la parte 3, me piden que yo halle la preimagen. O sea que si te pido una preimagen, te estoy pidiendo una X. Te debo de estar dando la Y. O sea, quiero que halles la X y este sería el P de X. Así que, última parte, ¿está? Quiero la X y te estoy dando el Y.
o sea, el p de x, que vale menos 80. Me escribo el polinomio, yo te estaba dando el p de x, o sea, la imagen, que sería menos 80, quiero que despejes de aquí el valor de la x, o sea, la preimagen. Lo que yo hice fue todo el cuenterío primero que está de este lado, de a poco, primero el 2, que aparecía multiplicando a todo, lo pasé dividiendo, así que me queda menos 40. Me va quedando el x y esto que está acá. Empecé a hacer el cuenterío aquí de a poquito. Copié la x, empecé por el producto de estos dos últimos. Después multipliqué la x por todo esto y después pasé el 40, el menos 40 al otro lado para dejar todo igualado a 0. Y fíjense que ustedes tienen acá un polinomio de tercer grado igualado a 0. O sea que cuando ustedes tienen un polinomio igualado a 0, lo que pretenden es hallarle las raíces a ese polinomio. ¿Está? Este está reducido. ¿Cuántas raíces tiene esta expresión de tercer grado? 3. O sea que voy supuestamente en busca de 3 posibles valores de x. O sea, voy en busca de 3 posibles preimágenes asociadas a una imagen. Muy bien. ¿Cómo hallo las raíces de esto? Valgamos de todo lo que ya aprendimos. Por ejemplo, primero voy a chequear si hay raíces evidentes. ¿Se acuerdan que para que tenga raíz 0 no puede tener término independiente? Esto tiene término independiente, no admite raíz 0. Para que admita la raíz 1, la suma de los coeficientes tenía que dar 0. La suma de los coeficientes no da 0. 1 más 1 menos 12 más 40 da 30. No admite la raíz 1. ¿Y admitirá la raíz menos 1? La suma de los coeficientes de los términos de grado impar, que acá te da menos 11, tenía que darte igual que los pares, que te da 41. Así que tampoco baja por menos 1. No hay raíces evidentes. Paso a ver, teorema de la raíz racional, cuáles eran entonces las probables raíces enteras. Y las probables raíces enteras eran los divisores del término independiente. Pensá cuáles son los divisores del 40 y empezás a probar por Ruffini si baja por alguno de ellos. Ya menos 1 y más 1 estaban descartados porque no tenía raíces evidentes. Así que empecé a probar por todos estos. Y por ahí, cuando yo probé por el menos 5, me terminó dando resto 0, quiere decir que el menos 5 era una de las raíces que admitía este polinomio. Luego, si vos bajás por algo que es raíz, o sea, obtenés un resto 0, ya sabés que aquí te queda un cociente, un grado menor, que va a contener a las otras dos raíces. Como es de segundo grado, las terminé hallando por Bhaskara, terminaron siendo raíces imaginarias, porque me quedaron, fíjense, una cantidad subradical negativa, y entonces la única raíz real era el menos 5 y eso significaba entonces que la única preimagen del menos 80 era entonces menos 5. Si yo fuera el dibujo, fíjate que menos 80 era un i. Quiere decir que si yo iba al dibujo y buscaba en el eje de la y el menos 80, que estaría por acá abajo, aparentemente ese menos 80 cortaba el dibujo en un solo lugar, esto continúa más acá, y terminaba siendo menos 5. ¿Ven? Había un solo corte. Está bien, ¿está? Perfecto. Vamos ahora a un segundo problemita. Después lo van a ver todo en detalle. Me dan este otro gráfico, me dicen, el gráfico adjunto corresponde a una función polinómica de cuarto grado. Se pide determinar su expresión analítica, el valor de la imagen asociado a una preimagen de 3 y por lo menos una preimagen asociada a un valor de menos 20. Bueno, vamos entonces a empezar. Tengo de dato el dibujo, pienso en escribir el polinomio en la forma de su descomposición factorial. Ahora bien, un polinomio de cuarto grado, ¿cuántas opciones tiene? Primero, que todas sus raíces sean reales. Luego, que 2 raíces sean reales y 2 sean imaginarias.
Luego, que las 4 raíces sean imaginarias. ¿Cómo sé cuál de estas 3 situaciones es la que corresponde a mi dibujo? Para que el polinomio tenga todas sus raíces reales, tenés que detectar entonces tantos cortes del gráfico con el eje de las X como raíces tiene. Entonces vamos a ver qué pasa, qué me dice el dibujo. Un corte, 2 cortes, y acá es un punto muy especial, porque el dibujo toca y rebota en el eje de las X. Cuando el dibujo toca y rebota en el eje de las X, acá tenés lo que se llama una raíz de multiplicidad par. Quiere decir que puede ser una raíz doble, cuádruple, sextuple. Entonces, acá hay una raíz de multiplicidad par, por lo menos doble, así que acá hay 2, 3, 4. Todas las raíces aparecen como cortes o toque y rebote del gráfico en el eje de las X. Ergo, las 4 raíces de este polinomio son reales. Entonces, cuando voy a escribir la descomposición factorial de este polinomio que tiene sus 4 raíces reales, y bueno, se me antojó llamarle, una raíz es alfa, no la conozco, la otra es 1, la otra es -2, y la otra vuelve a ser -2. Las tomé así. Así que cuando escribo la descomposición factorial de un polinomio que tiene de cuarto grado todas sus raíces reales, arranco con el coeficiente principal, luego un paréntesis por cada raíz real que detectaste. Así que un paréntesis es x menos alfa, el otro es x menos -2, por eso queda x más 2. El otro es x menos -2, y el otro es x menos 1. Y acá sería el polinomio escrito en la forma factoriada. Para que este polinomio quede perfectamente determinado, tendría que entonces encontrar el valor de su coeficiente principal y en este caso de una de las raíces. Entonces vamos a volver al dibujo y vamos a seguir investigando qué otra información me aporta. Y por acá el dibujo me está dando el corte del gráfico con el eje de la Y. Este es un punto del gráfico, es lo que se llama la ordenada en el origen, el corte del gráfico con el eje de la Y. Esto significa que cuando la X vale 0, la Y vale -32. O sea que P de 0 es -32. P de 0 es -32. Entonces, ¿qué puedo hacer con este dato? P de 0, hagamos P de 0 en esta expresión. Quiere decir que donde hay X, coloco 0. Entonces voy acá y todas las X las cambio por 0. De este lado opero. Fíjense que te queda, en lugar de P de 0, cambias por -32, menos, por más menos, por más menos, por menos más, 2 por 2, 4, por 1, 4, 4A por alfa, el 4 pasa dividiendo, por eso te queda -8, A por alfa. Y por ahora esta relación no podés hacer nada porque involucra 2 incógnitas, la dejás acá. Pero ¿qué otro dato saco del dibujo? Que cuando la X vale 2, la Y vale 64. O sea, P de 2 es 64. P de 2 es 64. ¿Y dónde voy a usar este dato? En la expresión general. P de 2 no es más que ir acá y donde hoy había X, cambia por 2. Entonces, en lugar de P de 2 pongo 64 y todas las X las cambio por 2. Fíjense que esto es, acá te da 4, acá te da otro 4, acá te da un 1, así que acá es, voy haciendo despacito las cuentas, esto sería 4 por 4, 16, A por 2 menos alfa, el 16 lo pasé al otro lado dividiendo, 64 dividido 16 da justo 4, así que me va quedando esto. Y en definitiva, esta es una segunda ecuación que involucra las mismas incógnitas que esta que está aquí. ¿Qué se me ocurriría hacer con estas dos ecuaciones que quedaron en el tintero? Un sistema. Entonces, la primera ecuación es A por alfa es -8, la segunda, si acá hago la distributiva,
sería menos A por alfa más 2A igual 4. Y voy a resolver este sistema. ¿Cómo? Fíjense en que el A por alfa, que está acá arriba, aparece en la segunda relación. Entonces, yo voy a tomar la segunda relación y el A por alfa, que está acá, lo cambiás por menos 8. Entonces, vos tenés un menos delante y esto se cambia por menos 8. Después tenés un 2A y un 4. El menos delante del paréntesis cambia el signo a más, después tenés un 2A y después tenés el 4. Así que el 8 lo pasé al otro lado con signo contrario, ¿tá? Por eso queda menos 8 más 4, el 2A, menos 4 es 2A, y entonces la A solita es menos 2. Y acabo de descubrir una de las cosas que me faltaban. Ahora que hallaste el valor de la A, puedo sustituir, por ejemplo, en la primera relación y despejar el alfa que faltaba. ¿Es coherente? Fíjense en que ustedes del dibujo sabían que el alfa era mayor que 2, así que haber obtenido un alfa 4 es coherente. Bien, y entonces me voy a esta expresión que teníamos, cambio el A por el A y el alfa por lo que acabo de encontrar, y entonces tengo mi polinomio P de X en su forma de desarrollada, no, factoriada. Si lo querés en la forma desarrollada, te pones a hacer todo este cuenterío y lo conseguirías. Muy bien. Vamos a lo otro que pide el problema. El problema ahora pide el valor de la imagen. Recuerden que las imágenes eran las IES, asociada a una preimagen 3. O sea, me estás diciendo que la X vale 3, querés el Y correspondiente, o sea, el P de 3. Así que yo lo que hice, si quiero P de 3, simplemente hice ir acá arriba, donde hoy había una X, voy a poner 3, y voy a hacer todo este cuenterío que me terminó dando 100. Y la última parte pide por lo menos una preimagen, o sea, por lo menos una X al que le corresponda esta Y. O sea, te doy el P de X, quiero la X. Entonces, vos vas a la fórmula general, que es esta, el P de X te lo di, vale menos 20, y la idea es despejar de aquí el valor de la X. Entonces hay que empezar haciendo todas estas cuentas muy despacito. Yo el menos 2 que multiplicaba lo pasé dividiendo, ya me queda un 10, me queda todo este cuenterío por hacer. Yo empecé, el orden de los factores no altera el producto, este lo pegué a este porque voy a hacer este producto, y acá que tenía un cuadrado de binomio lo desarrollé, era el producto de estos dos. Después hice este, me quedó acá, reduje, y terminé haciendo esta distributiva con mucho cuidado, y al final pasé el 10 para allá para dejar igualado a 0. Y entonces tengo una expresión polinómica de cuarto grado igualada a 0, quiere decir que busco las raíces de esta expresión polinómica de cuarto grado, 4 supuestos valores de X que satisfagan esta relación, pero acuérdense que la letra no me pide hallarlos todos, solo me pide por lo menos uno. Por lo menos que encuentres una de las 4 raíces que esto tiene. Entonces, voy a usar raíces evidentes y, de última, si no, el teorema de la raíz racional. Pero cuando voy a usar raíces evidentes, fíjense que la suma de los coeficientes de los términos de grado par, 1 menos 12 es menos 11, más 6, ¿tá? Porque este es de grado par, y esto que es de grado 0 también se considera par. Así que sería menos 12 más 6, menos 6, más 1, menos 5. Da lo mismo que la suma de los coeficientes de los grados impares. Ergo, supuestamente esto admite la raíz menos 1. Y lo que hice fue bajarlo por Ruffini, corroboré que efectivamente tenía raíz menos 1, y acá te quedaba un cociente, un grado menor que supuestamente arrastraba a las otras posibles raíces o valores de X. Pero como la letra te pedía hallar por lo menos una, ya está, ya la descubrí y aquí quedé.
¿Está? Si me pidiera todas, yo sigo tratando de determinar aquí las restantes raíces y así sucesivamente. Bueno, voy a dejar de compartir.